Buenas. Al igual que todos los martes, para hoy corresponde la parte de los ejercicios. Entonces, para iniciar, vamos a ver por acá los ejercicios de la parte de dinámica rotacional, que es el último capítulo que vimos. Entonces, para iniciar, está por acá que dice que una rueda de alfarero se mueve uniformemente a partir del reposo con una velocidad angular de una revolución por segundo en 30 segundos. Entonces, A, encuentre su aceleración angular promedio en radianes por segundo. Y, bueno, dejo ahí. Y B, al duplicar la aceleración angular durante el periodo dado, se duplicará la velocidad angular final. Entonces, bueno, para la parte A, únicamente recordar definiciones de lo que es velocidad angular, aceleración angular, etc. etc. Y, bueno, acá no lo están diciendo explícitamente, pero siempre es importante recordar que a menos de que se pida lo contrario, se debe utilizar las unidades del sistema internacional. Aquí nos están pidiendo eso, las unidades del sistema internacional, pero importante recordar eso siempre. Otro problema, dice que una rueda parte del reposo y da vueltas con aceleración angular constante para alcanzar una rapidez angular de 12 radianes por segundo en 3 segundos. Entonces se encuentre A, la magnitud de la aceleración angular de la rueda, y B, el ángulo en radianes que rota en este intervalo de tiempo. Entonces, bueno, este problema es muy similar a lo que se veía en la dinámica traslacional, aplicando igual las fórmulas para movimiento de proyectiles y similar. Entonces, es una idea muy parecida, pues estamos en dinámica. Otro dice que un lanzador de disco, que es la figura que está acá a la derecha, acelera un disco desde el reposo a una rapidez de 25 metros por segundo al girarlo 1.25 revoluciones. Suponga que el disco se mueve en un arco de circunferencia de 1 metro de radio. Entonces, A, calcule la rapidez angular final del disco. B, determine la magnitud de la aceleración angular del disco si supone que es constante. Y C, calcule el intervalo de tiempo requerido para que el disco acelere desde el reposo hasta 25 metros por segundo. Entonces, bueno, lo más importante de este problema es recordar las analogías que mencionaba yo en el estudio anterior, de la parte traslacional con la parte rotacional. Y ahí se mencionaba cómo se calculaban o cómo pasar de un tipo al otro, por así decirlo, cómo pasar de traslacional a rotacional y viceversa. Entonces, bueno, recordar eso, porque es necesario. Y nada más después de eso, aplica una lógica similar al movimiento de proyectiles también. Otro problema, dice que un carrusel de 150 kilogramos en forma de un disco sólido uniforme horizontal de un 1.5 metros de radio se pone en movimiento al enrollar una cuerda sobre el borde del disco y tirar de la cuerda. Entonces, ¿qué fuerza constante se debe ejercer sobre la cuerda para llevar el carrusel desde el reposo hasta una rapidez angular de 0.5 revoluciones por segundo en 2 segundos? Entonces, bueno, aquí ya entramos en lo que mencionábamos sobre el torque, que el torque, recordemos, era dado ya sea por la fuerza o el producto punto de la fuerza punto el radio, o bien la inercia por la aceleración angular, que era lo que yo les mencionaba, que era la analogía a la fuerza traslacional. Entonces, tener en cuenta eso para la hora de resolver este problema. Y de nuevo les repito, las unidades del sistema internacional hay que tenerlas también en cuenta, porque si no, no vamos a llegar, nos están pidiendo fuerza. Si no utilizamos las unidades del sistema internacional, no vamos a llegar a la fuerza en newtons, sino que vamos a llegar en otras unidades, y no es lo correcto. Otro problema dice que una puerta delgada, sólida, uniforme, tiene 2.2 metros de altura, 0.1
87 metros de ancho y 23 kilogramos de masa. Entonces, A, encuentre su momento de inercia para rotación en sus bisagras. Y B, nos preguntan si alguna parte de la información es innecesaria. Entonces, bueno, la parte A es únicamente calcular el valor de la inercia de una puerta delgada sólida. Entonces, se puede hacer de dos formas, mediante integrales o recordemos que también hay una tabla de inercias utilizadas comúnmente, está en el libro. Entonces se puede observar ahí, eso sí, hay que saber cuál utilizar y únicamente calcular el valor con los datos que están dando acá. Y bueno, la parte B es nada más contestar si algo es innecesario o no, parte de la teoría de cómo se calcula una inercia. Otro problema. De 6 radianes por segundo. Calcule A, el momento de inercia del sistema en torno al eje Z y B, la energía cinética rotacional del sistema. Entonces, bueno, con estos datos únicamente hay que tratarlos como partículas a la hora de sacar la inercia. Es importante calcular el radio. Recordemos que estamos hablando de términos rotacionales. Entonces, calcular el radio es muy necesario. Y bueno, la energía cinética, hay una fórmula para esto. Entonces, únicamente es aplicar esa fórmula. Tenemos por acá otro problema que dice que un carrusel horizontal de 800 newtons es un disco sólido de 1.5 metros de radio que parte del reposo mediante una fuerza horizontal constante de 50 newtons aplicada tangencialmente al borde del disco. Entonces, encuentre la energía cinética del disco después de 3 segundos. Nuevamente, en este caso, recordar lo que era la fórmula de torques, o bien, en este caso necesitamos hablar de fuerzas, la inercia, por eso nos están diciendo que tenemos un disco sólido, aceleración angular, todos estos datos, para así poder sacar la energía cinética, de acuerdo a la información que tenemos. Y tenemos por acá un último problema. Dice que un cilindro de 10 kilogramos de masa rueda sin deslizarse sobre una superficie horizontal. En cierto instante, su centro de masa tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces, determine A, la energía translacional de su centro de masa, B, la energía cinética rotacional en torno a su centro de masa y C, su energía total. Entonces, bueno, aquí únicamente es recordar lo que yo les mencionaba, que sobre una analogía de la energía cinética, que hay un término rotacional, un término translacional, entonces, ¿qué eran las variantes que habían para calcular esa energía? Y había un teorema para calcular la energía total, o bien la energía cinética, de acuerdo a las energías cinéticas translacionales y rotacionales. Entonces, la pregunta C sería únicamente aplicar el teorema. Y bueno, básicamente estos eran los problemas que traía para hoy. Hay cualquier cosa, como siempre les digo, si alguno quiere las respuestas, si lo resuelve y quiere la respuesta, me dice y con mucho gusto. Bueno, nos vemos entonces en el próximo estudio. Muchas gracias.